Vamos a hacer la presentación dando los elementos conclusivos de esta ponencia intitulada 100 años de extractivismo en Venezuela, tiempos políticos y derechos humanos inconclusos, presentada por el profesor Francisco Rodríguez Mejía y mi persona, Vladimir Aguilar Castro. La primera consideración que tenemos que hacer es que la crisis venezolana actual es de carácter civilizatoria, estructural y cultural. Ese es el primer elemento que es bueno poner en cuestión, toda vez que nos toca circunscribir precisamente el tema de los derechos humanos y los derechos ambientales, la reiterada violación de los derechos humanos y derechos ambientales en Venezuela, al trasluz de ubicar la crisis que actualmente padece nuestro país y fundamentalmente sobre qué se asienta esta crisis y esta coyuntura por la cual estamos atravesando. El segundo elemento que es importante destacar también es que el carácter extractivista petrolero del modelo de acumulación en Venezuela tiene una historia de 100 años. Si nosotros hacemos un recorrido histórico de estos últimos 100 años en que se descubre el petróleo en Venezuela, vamos a ver que hay una recurrencia, no solamente en el modelo acumulativo, una profundización en cada periodo de gobierno, sino que el tema de los derechos humanos, derechos ambientales, derechos indígenas en general, siempre van a estar en cuestión toda vez que al descansar esta violación de estos derechos en un modelo de carácter extractivista, este modelo en sí mismo es violatorio de dichos derechos. Otro aspecto que nos parece que es importante destacar son las particularidades del modelo extractivo petrolero de producción en el que vienen cabalgando estos tres aspectos que son claves que hemos venido reiterando. El primero es en sí mismo el sistema político venezolano, desde el momento en que se descubre el petróleo, que se descubre en tiempos de dictadura, es un modelo de carácter autoritario. La naturaleza política del sistema venezolano es por sí mismo autoritario. Hemos transitado en estos 100 años de dictaduras, pasando por presidencialismo, hasta llegar a la autocracia o al autoritarismo que tenemos en la actualidad. Entonces, el modelo extractivo descansa en sistemas políticos de carácter autoritario. Otro elemento que es bueno señalar es que, y que tiene que ver precisamente con las particularidades de este modelo extractivo, es que todo ello va evidenciando un déficit de la democracia. La recurrencia en el déficit democrático es permanente también y recorre estos 100 años de historia extractiva y de historia petrolera. Y finalmente entonces, este modelo extractivo pues es negador en sí mismo de derechos ambientales y de los propios derechos culturales. Entonces veamos que es una tríada sobre la cual se erige el modelo de acumulación extractivo en Venezuela a lo largo de 100 años, una tríada que marca una ausencia recurrente de la democracia, hace que el sistema político venezolano sea por naturaleza un sistema autoritario, bien sea porque hay un excesivo presidencialismo, mesianismo, o porque hayan dictaduras, porque la mitad de la historia política de estos 100 años de modelo extractivo es una historia de dictadura y finalmente sistemas autoritarios, autocráticos como en el que actualmente se encuentra en nuestro país. Si partimos de esas premisas, nos vamos a dar rápidamente cuenta entonces que los propios derechos ambientales y culturales en sí mismos van a ser violentados porque el modelo requiere de la expropiación de los recursos naturales, requiere de la expropiación de la diversidad biológica y en consecuencia de la expropiación de lo que son los territorios, en este caso de los pueblos y comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes o comunidades locales, para precisamente hacerse de esos recursos y contribuir
precisamente con el modelo acumulativo y con el modelo extractivo de acumulación. Si nosotros tuviéramos que dar algunos datos de la responsabilidad que tiene Venezuela en la producción de emisiones de CO2 por habitante en América Latina, nos vamos a dar cuenta enseguida que Venezuela es el país más contaminante del continente. En nuestra producción de CO2 es de 6.5 toneladas por habitante, superiores a la de países como Argentina, que es de 4.5, o México, que es de 3.8, o de Brasil, que tiene una población mayor que la venezolana, incluso el propio México también, de 2.2 toneladas de producción por habitante, la de Perú de 2.0 y la de Colombia de 1.6. Es decir, somos un país extremadamente contaminante y tenemos una enorme responsabilidad en todo el proceso de cambio climático que estamos padeciendo a nivel global. Finalmente, entonces, tenemos que decir que el carácter extractivista petrolero del modelo de acumulación en Venezuela tiene una historia de 100 años, por lo tanto ha hecho de la política y de los derechos humanos un tema inconcluso. Insistimos, un tema inconcluso porque la condición para la profundización del extractivismo, la condición para el aumento en la producción de barriles de petróleo en nuestro país pasa fundamentalmente por la negación de un sistema político abierto, pasa por la violación de los derechos ambientales y derechos culturales y fundamentalmente también entonces va a pasar por la recurrencia de la construcción democrática. En consecuencia hay un permanente déficit democrático. ¿Qué es lo que se impone para el país? Ya para culminar, se impone el cambio del modelo extractivo, se impone el cambio del modelo de acumulación petrolera en la búsqueda fundamentalmente de lo que son energías alternativas en nuestro país. Muchísimas gracias.